Bueno, hoy espero que el Señor nos dé una impartición. ¿Saben lo que es una impartición? ¿Qué es una impartición? Es cuando el conocimiento llega al corazón antes que a la cabeza. ¿Se entiende? Generalmente el conocimiento viene a la cabeza y después baja al corazón. Pero hoy, mientras predicamos, yo oro para que además de todo lo que estamos entendiendo, recibamos cosas que no entendemos y después nos suban a la cabeza. La impartición es lo opuesto, ¿no? Es el conocimiento mental viene por acá y baja hasta acá. La impartición llega hasta acá y después sube hasta acá. Así que espero que hoy el Señor nos dé algo de eso. Vamos a orar ahora por eso, para que el Señor haga algo que nos cambie la vida hoy. Padre, te pido que hoy nos conectes con tu perfecta voluntad. Señor, conéctanos con tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, en este momento sea alineada nuestra vida con el diseño perfecto que vos tenés para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería primero empezar con una escritura que está en Hechos 17. Hechos 17 es el capítulo donde Pablo está en Atenas y va viendo una cantidad de estatuas, de monumentos a dioses que los griegos, que eran politeístas, tenían ahí. Así que Pablo está viendo todas las esculturas de dioses y se encuentra de repente con una escultura que es a un dios que es el Dios no conocido. Vamos a poner esto para atrás un poquito, así. No me lo llevo puesto. Así que, como les decía, Pablo está en Atenas, está viendo estatuas, esculturas de dioses y de repente llega una que dice al Dios no conocido. ¿Por qué estaba esta escultura ahí? Estaba ahí porque ellos tenían miedo, los atenienses, los griegos tenían miedo de que faltara algún dios. Tenían tantos y tenían miedo que hubiera alguno que ellos no conocían y le habían hecho por las dudas una estatua a uno que no conocían por las dudas para no equivocarse y que uno de esos dioses no se enojara con ellos, ¿no? Entonces, imagínense lo que era la relación que tenían ellos con la religión, ¿no? La relación que tenían ellos con sus deidades. Era una relación basada ¿en qué? En el temor. Relación basada en el temor. No es como nuestra relación con Dios, no está basada en el temor. Sí tiene que existir temor de Dios, pero nosotros sabemos que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, juicio. Entonces, nosotros no tenemos más temor. ¿Por qué no tenemos más temor? Porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, por lo cual no recibiremos la paga del pecado, que es la muerte. No recibiremos enfermedades que vienen por el pecado. Algunos dicen, bueno, pero yo recibo enfermedades igual, me enfermo igual. Sí, pero si tenés un poco de fe, quizá eso se morigere o se termine. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno, cuando entiende que en la cruz Jesús pagó por todo pecado, pero también por toda enfermedad, porque la paga del pecado es la muerte. Y la enfermedad es lo que produce muerte. Y eso ya está pago, entonces la enfermedad no debería tener derecho legal a vivir en mi cuerpo, si yo entiendo el sacrificio. Algunos dicen, no. La enfermedad es de Dios. Yo te digo, la enfermedad no es de Dios. La enfermedad no es de Dios. Así que hoy hay una unción de sanidad en este lugar y está basada en el entendimiento en este momento. Está basada en el entendimiento, en que nosotros entendamos que la enfermedad viene solamente porque es como un squatter. ¿Saben lo que es un squatter? ¿Un ocupa? ¿Qué es un ocupa? Es alguien que entra a una casa ilegalmente. ¿Tiene derecho legal para entrar? No, entra, pero hay un juez que lo puede sacar.
Hay un juez que lo puede sacar. Y la enfermedad es lo mismo. El gran juez la puede sacar si nosotros entendemos que ese ocupa está viviendo en nuestro cuerpo sin tener derecho legal. Ustedes me dirán, bueno, está bien, pero dame una prueba. Muchas pruebas. Mi vida es una prueba. Yo me podía haber lamentado y haberme quedado muerto por mi enfermedad y sin embargo entendí la obra de la cruz y la obra de la cruz me dio la seguridad de que la enfermedad no puede estar en mí. Milagros vienen por eso, vienen por eso. Así que nosotros entendemos que adelante está el perdón de los pecados en la cruz, pero la palabra en Isaías 53 dice que ¿qué? Que nuestras enfermedades también fueron clavadas en esa cruz. Entonces la parte de atrás de la cruz es que la enfermedad no puede estar en tu cuerpo. Muchas veces recibimos el milagro sin entenderlo. Hoy quiero que entiendas por qué recibís el milagro. Diego, me acuerdo de tu milagro en el talón, lo recibiste y no sabías por qué de repente, pero ahora entendés por qué. Es porque la enfermedad es una obra del infierno para hacer que el pecado tenga su efecto. La paga del pecado es la muerte. O sea que la enfermedad nos quiere matar. ¿Eh? Pero como Jesús eliminó la obra del pecado de nuestras vidas, porque para esto vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer ¿qué? Las obras del diablo, entre ellas la enfermedad. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué qué? Porque Dios estaba con él. Eso dice Hechos 10. Y por eso quiero decirte que Jesús, hoy, si vos tenés fe, porque si no tenés fe, o sea, Dios no tiene ningún problema con que vos no tengas fe para esto. Va a seguir estando con vos y vos podés vivir enfermo toda la vida y todo bien, no hay ningún problema. Vas a ir al cielo igual, sos salvo igual, no importa, pero yo quiero decirte que hay una fe para eso también. Jesús antes de hacer un milagro preguntaba, ¿tenés fe? ¿Tenés fe? Hay una fe para eso también. Vos podés elegir vivir enfermo, pero podés elegir vivir sano si tenés esa fe. Y esta es la fe que tenés que tener, que como el Hijo de Dios pagó por tu pecado, y la paga del pecado es la muerte, también pagó por tu enfermedad. Con lo cual vos no recibirás ni la muerte, y tenés vida eterna, ni tampoco la enfermedad que causa la muerte. Entonces, podés ser sano en este momento, si lo crees. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo va a tener su efecto? Bueno, yo te digo, a ver, ¿la gente se enferma por el pecado o no? La gente se enferma por el rencor, por ejemplo. La gente se enferma porque piensa mal. Hay enfermedades psicosomáticas. Y la depresión, exacto. Hay 20.000 cosas que enferman. Entonces, ¿cómo no va a funcionar el reverso de eso? ¿Cómo no va a funcionar la eliminación de eso? ¿Cómo no va a funcionar? Tiene que funcionar. La obra de la cruz tiene que funcionar. Decía que está al lado tuyo, la obra de la cruz sigue vigente. La obra de la cruz sigue vigente. Tiene que funcionar. ¿Hay algo malo si me enfermo? No, no hay nada malo. ¿Es un pecado enfermarme? No. ¿Es simplemente una obra ¿Me tengo que sentir mal si no recibo eso? No. Pero te digo, hay una unción acá para eso, para salir de la enfermedad. Recibilo y veremos testimonios. ¿Dónde está la fe nuestra? Ahí, en Jesús. Bueno, entonces Pablo está ahí y no sé por qué hable todo esto, pero bueno, ya salió. Estaba ahí en el medio de las estatuas y se encuentra con esta gente que tiene esta relación con los dioses, que es una relación basada en el miedo, no en el amor. Y de repente les da un discurso y dice Pablo ahí, Hechos 17, 22, dice que Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que Pablo
toma la oportunidad, como hacían todos los que predicaban. Por eso no está para nada mal tomar una oportunidad de la cultura para predicar. Algunos que están tan en contra de la Navidad es lo mismo, es agarrar una cosa de la cultura pagana para poder predicar el amor de Dios, es lo mismo. Pero bueno, allá cada uno con sus creencias. Dice, estaba la inscripción al Dios no conocido, y el Pablo toma esa cosa y dice, este Dios no conocido es el que ustedes no conocen, al que yo les voy a anunciar. Y les describe a Dios, ¿no? Y les dice esto, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Primer gran revelación. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde habita? En templos de carne y hueso. En el pasado habitó en un templo hecho por manos humanas. Por ejemplo, el templo del rey Salomón. El templo que construyó Salomón fue lleno de la gloria de Dios porque él lo hizo con un diseño tal como Dios le había dicho. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros también somos templos hechos con un diseño perfecto, como Dios nos dijo, y tenemos que lograr ese diseño, y de eso vamos a hablar hoy. Y Dios ha prometido llenar eso, llenar tu vida. Decía que está al lado tuyo, Dios prometió llenarte. Es más, cuando creíste, Dios habita en vos. Dios habita en vos. Fuerte esto, ¿no? Porque todos lo decimos, sí, Dios habita en nosotros, pero ¿estás dispuesto a ser llenado por un espíritu que no es el tuyo? ¿Estás dispuesto a que Dios habite en vos? El espíritu más puro, más verdadero, más santo, habite en vos y le tengas que dejar el asiento del piloto y tomar vos el asiento del copiloto. ¿Estás dispuesto a eso? Porque esa es la clave. Vos podés decirle, sí, Señor, habita, pero te doy el asiento del copiloto, vos mirá de costado, yo voy a tomar mis propias decisiones, voy a hacer lo que yo quiero y vos acá sentado al lado. Con lo cual, sí, el Espíritu Santo está, pero no gobierna. No controla. El Espíritu Santo está, pero está en una situación de pasividad. No porque no pueda, sino porque el Espíritu Santo es la persona de Dios, es una persona gentil. Es el silbo apacible que está ahí susurrándonos en el oído. Pero nosotros podemos seguir haciendo toda nuestra vida lo que queremos y el Espíritu Santo no se va a manifestar. Pero seguimos siendo un templo. Seguimos siendo un templo del Espíritu Santo. Lo único que Dios está relegado en ese templo está al costado. Nosotros seguimos con nuestros dioses miedos, ¿no? Nuestros temores. Estos dioses que los atenienses tenían. ¿No? Seguimos con estas estatuas, estas cosas que deificamos. Por ejemplo, la imagen personal, el dinero, el poder, no sé, cualquiera sea tu Dios, la familia. No quiero ser agorero acá, pero digo, la familia se puede transformar en un Dios también. Y no está bueno eso. La familia nunca debe estar por encima de Dios. Dios es un Dios que ama a la familia y la familia es importante, pero la familia no puede estar por encima de Dios. Entonces, podemos tener una cantidad de dioses. La cantidad de dioses, nuestra comodidad personal, lo que los demás piensan de nosotros puede ser un Dios, ¿no? ¿Qué cosa miramos, qué cosa priorizamos? Y Dios dice acá que Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Interesante lo que dice, ¿no? Porque está Pablo definiendo a Dios en unas frases, en unos versículos. Lo define. Y dice esto, dice que Él a nosotros nos prefijó
un orden y un lugar, un tiempo y un lugar, cosa en la cual Él no vive. O sea, tenemos que entender esto, Dios no vive en el mismo tiempo que nosotros, ni vive en el mismo lugar que nosotros. Dios vive en un tiempo que es el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo donde ve todas las cosas al mismo tiempo, el fin desde el principio desde el fin. Y nosotros tenemos un tiempo cronológico, o sea que muchas cosas que Dios ya nos dio en su tiempo todavía no se han manifestado en este tiempo. Y muchas veces esas cosas se manifiestan por nuestra fe. Vienen a este tiempo cronológico por nuestra fe, las bajamos del cielo por nuestra fe. ¿Se entiende? Existen, esas cosas existen y ya están dadas, pero nosotros todavía no hemos tenido la fe para creerlas y por eso no se han materializado. Por eso dice la palabra que el justo por fe vivirá. Y que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Cada uno tenga revelación de esto. Ahora, Él dice, nos prefijó el orden de los tiempos, nos prefijó los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto? Versículo 27, ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios hizo todo esto? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por cierto que no. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Me encanta esta frase. En Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué tan lejos está Dios de nosotros? Si en Él vivimos y nos movemos y somos, quiere decir que Dios está acá, alrededor nuestro, alrededor mío, alrededor tuyo, está acá. O sea, cuando yo me estoy moviendo, Dios está alrededor mío y está dentro mío y me está cubriendo y está dándome una capa de gracia y una ayuda que los demás no tienen. Dice, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y esto, acá Pablo hace una referencia a un tema cultural de los griegos para que entiendan, pero simplemente por eso. Hasta ahí vamos a leer hoy. Y yo quiero hablarles a ustedes hoy de un Dios que conocemos a través de este texto, de un hombre que les habla a otros hombres que no lo conocían, para que podamos entender qué quiere Dios de nosotros hoy. Porque ese es lo que nos convoca hoy, entender un poco cómo podemos progresar desde acá. Muchos de nosotros estamos medio de vueltas. Hemos escuchado tanto de Dios, tanta prédica. Hemos estudiado tanto. Sabemos tanto que ya es como que casi nada nos llamara la atención, ¿no? Es como que todo lo hemos escuchado. Pero por eso tenemos que volver a las bases. Por eso tenemos que volver a las cosas importantes. Kent me dijo una cosa muy buena una vez. Me dijo, los buenos equipos son aquellos que hacen bien las cosas importantes. Podemos decirlo de otra forma. Los buenos equipos son aquellos que hacen bien las cosas básicas. No las complicadas, las básicas. Las cosas importantes básicas, las que son la base, las fundamentales. A ver, yo creo que infinidad de personas creen que Dios existe. Muchas personas. Ahora, yo también creo que Vladimir Putin existe, ¿no? Pero eso no tiene ninguna relevancia porque Vladimir Putin no sabe si yo existo o no. No me conoce a mí, ni tiene ningún interés en mí. ¿Se entiende? O sea, creer que Dios existe. Por eso muchas veces cuando yo veo a esa gente que seguramente tiene una función importante, que se mata haciendo apologética y tratando de explicar sobre la existencia de Dios, digo, en realidad esta gente le está explicando a gente que ya cree lo que le dice. O sea, porque yo no creo que los ateos existan. Yo creo que existen ateos hasta que están en la cama del hospital muriéndose. No he visto a nadie muriéndose en una cama de hospital que diga, a ver, mostrame el auto que me compré ayer, que está, ¿no? O quiero ver cómo está la cuenta del banco. No, están preocupados por otras cosas. ¿De qué se preocupa la gente que se está muriendo?
Re- ¿A dónde va? Amigarse con los que se peleó, reconciliarse con sus hijos, ¿no? Saber si se salva, si Dios lo va a recibir. Ahí les interesa a todos, ¿no? O sea, por eso está buenísimo ir a predicar a los enfermos porque están muy abiertos. Yo le fui a predicar a mi abuelo que se estaba muriendo y todo lo que siempre me negó, mi abuela, que era la persona más dura de la vida con respecto a lo que ella llamaba la religión, porque no creía, me dijo, es muy importante que vos le hables a tu abuelo y que le hables de Dios y qué sé yo, y me hizo pasar, y yo le hablé a mi abuelo, le prediqué, y mi abuelo muriéndose recibió al Señor. ¿Por qué? Porque estaba abierto. Entonces yo no creo que existan los ateos, yo creo que la palabra lo dice bien claro, dice que los hombres... La luz vino a este mundo, Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, lo que creo es que la gente no quiere reconocer a Dios en forma real porque tiene miedo de no poder seguir saliéndose con la suya. Eso es lo que creo. O sea, el ateísmo en realidad no existe, pero eso es intrascendente, porque una cosa es saber que Dios... A ver, mucha gente a mí me dice, a vos seguramente también te dice, pedile a Dios por mí, que a vos te escucha. ¿No? A vos te escucha. Había una chica que era gerente general de CNN en español, se llama Cynthia Hudson, me decía, vos sos mi pastor, pedile a vos a Dios que Dios a vos te escucha. Yo le decía, mira que Dios a vos también te escucha si le pedís, ¿eh? O sea, es mentira que Dios me escuche a mí, que tenga algunos preferidos a cuales le escucha. Si vos le pedís en el nombre de Jesús, te va a escuchar. Y espero que algún día se acuerde de eso que yo le dije. Ahora hace años que no la veo porque ya no trabajo más ahí, pero es típico de la gente, ¿no? La gente, entonces el ateísmo en realidad no existe. Puede ser que alguna persona esté tan enceguecida que no crea en Dios, pero yo creo que en algún momento todos entienden que Dios existe. Ahora, eso sigue siendo intrascendente, porque saber que Dios existe no es suficiente. También los demonios creen y tiemblan. La palabra dice en el apóstol Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios, que son los que están completamente en contra de Dios, creen que Dios existe también. Ahora, eso es intrascendente para ellos porque no tienen nada que ver con Dios. Tiemblan, le tienen miedo. Entonces, la religión, vieron que en Hechos 17 Pablo habla de la religión. Les dice a ellos algo sobre la religión. Dice, en todo observo que sois muy religiosos. Les dice a los atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La religión es la creencia de que Dios existe, pero Dios allá, yo acá. Yo tengo que hacer un montón de ritos para apaciguar a Dios. Tengo que hacer un montón de cosas para que parezca que Dios hace algo y todo está basado en el miedo. Eso es la religión. Pero Dios no quiere que vivas en religión. Dios quiere que vivas en relación con Él. En relación con Él. O sea que hay dos opuestos. Religión, que es entender que Dios existe, y relación con Él. Entonces, ¿para qué Dios nos creó? Para que vos tengas una relación con Él. Decide que está al lado tuyo. Dios te creó para que lo busques. Tomás, Dios te creó para que lo busques. Joaquín, Dios te creó para que lo busques. Bueno, y a veces es difícil buscar a Dios, ¿no? Porque es difícil. Y el diablo no te va a dejar buscar a Dios gratis. Es un compromiso buscar a Dios. Muy bien, Roberto. Así que yo creo que todos los hombres tienen esto que le dice Eclesiastés, que es la eternidad en nuestros corazones. Dios ha puesto eternidad en todas las personas. Por eso predicar es mucho más fácil que lo que nosotros creemos. Porque no hay que ser un gran teólogo para predicar. Simplemente hay que saber que Dios puso eternidad en los corazones de la gente. Y nada más hay que estar con la gente. Dios nos va a dar oportunidad después. No hay que presentarles el Evangelio en forma perfecta el primer día que los conocemos o pegarles con la Biblia en la cabeza y predicarles juicio. Hay simplemente que estar con ellos y saber que cada persona con la que vos te encontrás tiene eternidad en su corazón. Quiero leerles la palabra que lo dice bien
Dice Eclesiastés 3:11, Eclesiastés 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que la particularidad de Dios es que Él no está interesado en una religión, Él está interesado en una relación con nosotros. Por eso me encanta cómo Pablo describe en Hechos 17, vamos a ponerlo de nuevo desde el versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, esto es tiempo cronológico, y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y después dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y estoy convencido de que no solamente Dios quiere ser encontrado por el hombre. Dios no solamente dice, búscame porque quiero ser encontrado. Dios no anda jugando a las escondidas con nosotros. Dios quiere ser conocido y nos busca a nosotros. Es al revés. Nosotros estamos jugando a las escondidas con Dios. ¿Se entiende? El hecho de que nosotros no estemos escuchando no quiere decir que Dios no está hablando. El hecho de que nosotros no estemos sintonizando no quiere decir que Dios no esté transmitiendo. El hecho de que nosotros veamos oscuridad no quiere decir que Dios no sea luz. Simplemente estamos metidos en el armario, escondiéndonos, cosa que no nos encuentre, a ver si hay alguna obra que hicimos que es demasiado terrible para Dios. Yo quiero decirte, Dios no se asusta por nada que hayas hecho. Dios no se asusta por ningún asunto que hoy sea tenebroso en tu vida y que hoy quieras esconder. Es más, la verdadera relación con Dios es venir a Dios y mostrarle todo transparentemente quién sos. Y Él ha prometido limpiarte completamente. Todo. Él ha prometido limpiar todo lo oscuro y todo lo que no está bueno de tu vida. Él quiere que vos llegues a Él y le muestres todo lo que tenés, porque Él quiere hacer cosas grandes con vos y no está asustado. Él te creó, Él sabe lo que... A ver, no te podés esconder de Dios. ¿Vos creés que podés jugar a las escondidas? La buena noticia es, no podés jugar a las escondidas. Lo que pasa es que el diablo agarra cada uno de esos lugares tenebrosos, oscuros, y se agarra de ahí y se esconde ahí. ¿Dónde damos lugar al diablo nosotros en nuestro corazón? Y cuando tenemos un tema que no está a la vista. Un tema que estamos escondiendo. Y alguno dirá, bueno, pero yo a Dios se lo confesé 1000 veces. Sí, pero Dios quiere que también seas transparente a los demás, a los de tu comunidad. Hay una gracia acá. Hay una gracia acá para que uno pueda ser quien es verdaderamente y pueda mostrar quién es. Y no tenemos que ser todos perfectos. Hay uno solo perfecto, ese es Dios. Todos los demás somos, ¿qué? Imperfectos. En distintas medidas, pero todos somos personas malas en el fondo. La Biblia dice eso. Es más, el otro día estaba leyendo que Juan Pablo II dijo una cosa. Dijo, el hombre en el fondo es bueno. Y eso es antibíblico, no es verdad. O sea, si hay una herejía fuerte que hoy ha salido de la Iglesia Católica, es esa. El hombre no es bueno, el hombre es malo. Tenemos que saber eso. La Biblia lo dice, no hay ni siquiera ¿cuántos? Uno que sea bueno. Todos se descarriaron, a una se hicieron inútiles. Todos estamos, ¿qué? Destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. Si no hubiera sido por Cristo, no podríamos estar delante de Dios. Entonces, lo bueno es que algo nos une. ¿O no? Somos todos malos, pero tenemos un Dios bueno. ¿Lo viste alguna vez así? Somos todos malos. Entonces no te asombres si alguien hace una maldad.
Decís, bueno, este hizo la maldad, yo soy igual que él, vamos a perdonarlo porque estamos en casa, entre nosotros. Alguien hace una maldad y bueno, eso estaría también capaz en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene una tendencia a eso. Obviamente estamos en un proceso de santificación progresiva, ¿o no? Proceso de santificación progresiva. Quiere decir que hemos nacido y nacimos malos. Desde chiquitos elegimos mentir cuando podíamos decir la verdad. Elegimos quedarnos con cosas que no eran nuestras cuando podíamos haberlas devuelto. De chiquito, cuando un chico... Freud le llamaba a esto, a los niños perversos polimorfos. ¿Saben? Porque decía eso, él lo estudiaba médicamente, decía, un chico cuando puede decir la verdad, elige mentir. Y nadie le enseñó. Es su propio corazón. ¿Por qué? Porque nacimos ¿de quién? Nacimos de Adán y Eva, tenemos la semilla adámica. La semilla del pecado está en nuestros cuerpos, es la tendencia a pecar compulsivamente desde chiquitos. Por eso, la única esperanza que tenemos es la cruz. La única esperanza que tenemos es el perdón de Dios y la regeneración a partir del lavamiento del agua por la palabra en nuestros corazones. La única oportunidad que tenemos en este mundo es dada por Dios para volvernos quien en realidad somos, que es gente santa, pero que había sido corrompida y nació mala. Así que todos nacimos malos, estamos en un camino a convertirnos en buenos. De aprendizaje, ahí está. Ahora, Dios está interesado en vos. Y no mires al costado, en vos. Está interesado en vos, en cada uno de nosotros. Y vos dirás, ¿pero quién soy yo para que Dios esté interesado en mí? Y bueno, porque esto no es una religión, esto es una relación. Y cuando hay una relación, ¿quiénes tienen que dar? Los dos. Queda Dios, te creó y está interesado en vos. Aunque te quieras escapar, no podés. ¿Cuántos han tratado de huir de Dios? ¿Han podido? No hemos podido. Siempre Él nos ha encontrado donde estábamos. Y hemos vuelto y nos ha rescatado. Capaz que nos dejó un tiempo. Me acuerdo, mi mamá, yo me escapaba todo el tiempo cuando era chiquito. Y un día en la playa, Positos, vivía en Montevideo, estábamos en la playa Positos y me fui, me escapé, era chiquito y me escapé. Y mamá, en lugar de salir corriendo a buscarme, me dejó un tiempo. Y claro, yo iba corriendo hasta que me di vuelta y vi que mamá no estaba. Y cuando me di cuenta de que mamá no estaba, me entré a desesperar. Y mamá, bien mala, bien maligna, no me fue a buscar. Y me dejó llorar media hora, 45 minutos, desesperado porque había perdido a mi mamá. Y claro, yo que me quería escapar, después me di cuenta que realmente había logrado escaparme y casi me muero. ¿Saben en qué terminó eso? Nunca más en mi vida me escapé ni loco, ¿no? Aprendí perfecto. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi mamá me iba a ir a buscar, pero el día que mi mamá no fue a buscarme, y esperemos que nunca nos pase eso con Dios, ¿no? A los que nos estamos tratando de escapar, porque vos te tratás de escapar y un día Dios te puede hacer eso, puede decir, bueno, está bien, te voy a hacer sufrir un poco porque te escapás. Es así. Ahí es cuando, exacto, nosotros es así, exactamente. Así que hasta acá la cosa parece simple, pero no es tan simple porque el diablo está en el medio. Y ese es el elemento que nosotros a veces no tenemos en la ecuación. El diablo está en el medio. ¿Y el diablo qué quiere hacer? Y quiere meter la cola. El diablo está siempre tratando de desvirtuar y confundir. Y su arma favorita es lograr pervertir el diseño de Dios. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Entonces no es solamente nuestra voluntad, no es solamente que nosotros seamos malos y tengamos que hacer un camino de santificación progresiva, es que además está el diablo en el medio tratando de confundirnos para que nunca podamos lograr entrar en el diseño perfecto de Dios. Ahora, el problema con esto es Dios tiene un diseño perfecto para nuestras vidas. Y la
presencia de Dios solamente se empieza a manifestar cuando nosotros empezamos a lograr el diseño perfecto. Siempre que nosotros estamos afuera del diseño perfecto, tenemos un problema con la presencia de Dios. Podemos buscarla mucho, pero esto no tiene que ver tanto con la búsqueda, tiene que ver con el camino. Es profundo esto que estoy diciendo. No tiene tanto que ver con buscar, sino que tiene que ver con caminar, el camino que tenemos que caminar. Entonces, ¿qué pasa? El diablo siempre quiere ¿qué? Desviarnos del camino un poquito, no mucho. Porque nadie va a caer de 0 a 100 o de 100 a 0. Uno cae de 100 a 99, de 99 a 98, de 98 a 97. ¿Vieron cuando un mafioso mata a una persona porque le tocó el auto, le tocó los frenos del auto? No le reventó el auto, no le hizo explotar el auto. Le tocó el freno un poquito, le cortó un cablecito, nadie se da cuenta, ¿no? Pero la persona quiere frenar y se mata de repente. O le falla el freno del pedal porque cortó el cable. Y nadie lo vio. Y el diablo es así. Es sutil, muy bien. Es una palabra interesante, sutil. Así que Dios le dio a Salomón, ustedes se acuerdan, un diseño perfecto para el templo. ¿Se acuerdan de eso? Está en Primera de Reyes 6. No lo vamos a leer, pero le dijo en el versículo 11, quiero leer solamente eso, Primera Reyes 6, 11, le dijo, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, y yo quiero decirte, esta casa es tu casa. O sea, en el Antiguo Testamento era el templo, pero ahora es tu casa. Y esta es palabra para vos. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieses en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y dice la palabra que cuando Salomón terminó el templo fue lleno de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaba con el diseño perfecto. Y vos me dirás, bueno, pero yo no puedo cumplir con todo lo que dice Dios porque justamente sé que voy a pecar y la ley fue dada para que yo entienda que también trae condenación. Entonces es imposible llegar a cumplir toda la ley y no puedo, por eso necesito a Cristo, precisamente. Lo importante es eso, que vos entiendas que necesitas a Jesús, porque no vas a poder cumplir con todo eso. Pero de todas formas tenés que buscar el diseño. Decía que está al lado tuyo, tengo que buscar el diseño. Tengo que buscar el propósito. Dios está interesado en vos y tiene cosas mucho mayores para vos que lo que estás haciendo ahora. Mucho mayores. Y quizá el diablo lo que quiere es hacerte perder tiempo para que vos no llegues a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y vos me dirás, bueno, pero yo busco a Dios. Perfecto. Busco a Dios. Y es verdad que Dios en el fondo quiere que lo busques. Pero Dios tiene algo más importante, tiene obras de significancia eterna. De hecho, Dios no te salvó en un vacío, te salvó conforme a un propósito. La palabra en Romanos 8, en el 29 y en el 30, dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran creados, para que fueran conformados a la imagen de su Hijo y que los creó conforme a un propósito. Por eso dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien conforme al propósito. O sea que Dios no te salvó en un vacío, Dios te salvó con un propósito. Dios no te hizo para que vos puedas seguir con la vida que hacías antes y no te conformes al diseño de Él. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, antes no tenía a Dios, ahora tengo a Dios. Entonces hago lo mismo que hacía antes y Dios que está acá al lado me va a bendecir lo que yo hago. Pero yo no creo que ese sea el camino. El camino es distinto. El camino es, yo antes venía por un camino
que no estaba bendecido. Y Dios ahora me plantea otro camino que sí está bendecido. Por eso esto tiene mucho más que ver con caminar el camino que con la búsqueda. La búsqueda cualquiera la puede hacer. ¿Ah? Pero vos podés buscar a Dios y seguir en la oscuridad. Vos podés buscar a Dios y no haber hecho nada fundamentalmente distinto con tu vida. Vos podés buscar a Dios como lo buscaba el pueblo de Israel en el desierto y nunca salir del desierto. Es más, el Pentecostés fue una experiencia de desierto. Pascua fue una experiencia de salida de la esclavitud, pero el Pentecostés fue una experiencia de desierto. En el desierto las ropas no se les raían, tenían la columna de fuego, tenían la nube, tenían el agua que salía de las piedras, tenían el maná del cielo, milagros, no se enfermaron en 40 años, pero no entraron a la tierra prometida y algunos quedaron postrados. Tenían la presencia de Dios, pero no estaban caminando el camino. ¿Por qué? Porque estaban vagando en sus mentes. Y estaban en un círculo real, vicioso, donde no entraban en la tierra prometida, no porque el camino no fuera fácil, simplemente porque no estaban caminando el camino. ¿Por qué no caminaban el camino? Y porque todo el día estaban cuestionando a Dios. Todo el día cuestionaban lo que Dios les pedía. Dios tiene un diseño. Si vos cuestionás ese diseño, no quiere decir que no sigas con la bendición de Dios. La bendición de Dios va a estar, el maná de Dios va a estar. Las ropas no se te van a raer, vas a ver milagros. Vas a ver milagros de provisión aún, pero no vas a estar entrando en la tierra prometida. Entrar en la tierra prometida es distinto, es tomar ciudades. Tomar ciudades, y yo quiero decirte que Dios no te hizo para que vivas en el desierto con una columna de fuego y con una nube. Dios te hizo para que vivas en la tierra prometida, donde ya fluye leche y miel y vos no necesitas esos milagros todo el día. Si vos necesitas milagros constantes, quiere decir que hay problemas constantes. Está buenísimo que Dios nos dé milagros constantes, pero Dios tiene algo mejor que darte milagros constantes. El milagro estaba para el leproso, pero ya cuando no sos más un leproso, Dios no quiere que sigas caminando como un leproso. El milagro estaba para la mujer con flujo de sangre, pero cuando ya no tenés más flujo de sangre, no tiene sentido seguir viviendo como si tuviera flujo de sangre. Dios tiene un diseño perfecto para vos. Lo único que lo puede impedir es que mediante la incitación del diablo, que es sutil, como dijo Roberto, que es muy inteligente, porque no te hace dar un gran vuelco, simplemente hace que vos te quedes en un círculo vicioso, en donde además, como seguís disfrutando de la bendición de Dios, quizá no te das cuenta, pero te estás perdiendo la tierra prometida. Y Dios quiere que entres a la tierra prometida. Decía que está al lado tuyo, Dios quiere que entres a la tierra prometida. Primera de Juan 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice al final, en el B, para deshacer las obras del diablo. Habla de que peca, dice que el que peca es del diablo, etc. Pero después dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo, sabiendo esto y sabiendo que no le queda mucho tiempo, ¿cuántos saben que no le queda mucho tiempo? Digan conmigo, no le queda mucho tiempo. Ha intentado volverte un ser traumatizado y miserable. ¿Qué quiere decir que te hizo volver un ser traumatizado y miserable? Que le encanta que te quejes.
y que los demás entiendan que vos sos un quejoso. Le encanta que te quejes y que le digas a todo el mundo lo mal que estás. ¿Pero quiere Dios eso para vos? Le encanta que te enojes cuando los demás no consideran que sos un pobrecito o una pobrecita. Vos te enojás, no se dan cuenta lo que yo sufro, lo que cansado que estoy. Pero eso no es lo que Dios quiere para vos. Dios tiene algo mucho más arriba para vos. Dios quiere meterte en la tierra prometida. Dios quiere que haya ciudades que podés tomar. Porque la tierra prometida fue eso, tomar ciudades. Y el diablo es como un jardinero que le echa veneno constante a un arbusto para que no se desarrolle ese arbusto. Y ese arbusto sos vos. Pero sos un árbol que va a ser plantado junto a corrientes de agua. Lo que pasa es que en el momento que estás creciendo, el diablo, y no es el momento, a ver, porque alguno dirá, bueno, pero yo ya tengo años, me venís a hablar a mí de esto ahora. No, pero vos estás creciendo y quizás no creciste más que un arbusto hasta ahora. Pero en los últimos años de tu vida podés dar el salto y podés llegar a ser el árbol como el cedro del Líbano. El árbol plantado junto a corrientes de agua, que transpira unción. O sea, el cedro del Líbano, ¿saben la característica que tiene el cedro del Líbano? Que cuando uno toca el tronco, queda pegado, porque la savia es tan fuerte que transpira el tronco. Entonces, es pegajoso. Así que seas así con la unción, ¿por qué? Porque estás caminando el camino, no por la búsqueda. No estoy minimizando la búsqueda, hay que buscar a Dios para que palpando capaz que lo encontremos, pero no es solamente eso, también tenemos que caminar el camino. ¿Sabes por qué? Porque si vos salís de acá y decís, quiero ir a la derecha, pero empezás a caminar para la izquierda, podés meterte en todas las iglesias que encuentres y pedirle al pastor, por favor, que te ore para que vayas a la derecha, pero vos agarraste para la izquierda. ¿Entendés? Es tan simple como eso. Estás caminando a la izquierda y no estás yendo a la derecha. Entonces, por más que todo pastor que encuentres te ore y que toda persona que encuentres te ministre, hay un problema que no es la búsqueda, que no es que te oren, que no es la reunión de oración, que es el camino que estás caminando. Y ese camino es el diseño y muchas veces tenemos que caminar el camino aunque no sea fácil y aunque no nos guste y aunque no sea lo que queremos hacer en este momento. Así que el diablo, como un jardinero que le echaría veneno a un arbusto, te echa veneno todos los días para que no te desarrolles. Y ese veneno se ve de distintas maneras. Se ve como de repente queja, murmuración, un poquito, ¿no? Un poquito de queja, un poquito de murmuración, un poquito de capaz de cambio de prioridades, un poquito de no poner a Dios en primer lugar, de poner otra cosa en primer lugar, un poquito de materialismo. Un poquito de algo. El veneno es siempre un poquito. No te va a matar el veneno, te va a intoxicar para que no te puedas mover. Un poquitito de cianuro en micro cantidades. Sí, o sea, te mata, pero te mata espiritualmente. No te mata, o sea, te impide moverte. ¿Y eso por qué lo hace el diablo? ¿Sabes por qué lo hace? No, pero ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la razón? Te tiene miedo, te tiene miedo. El diablo te tiene miedo. Vos decís, ¿cómo me puede tener miedo? Claro que te tiene miedo. Si sabe que Dios te hizo para que hagas algo y que eso que te... Obras mayores, dijo Jesús. Primero Jesús dijo, el que cree en mí va a hacer las mismas obras que yo. Y después se rectificó y dijo, obras mayores. O sea, obras mayores, vos en este momento puedes estar haciendo obras mayores. Y no te estoy hablando de predicar desde un púlpito, no te estoy hablando de... Estoy hablando de, tenés que encontrar el diseño. Decía que está lo tuyo, tenés que encontrar el diseño. De repente el diseño es que estés en el mercado haciendo algo que genere plata para el reino de Dios. Capaz que no es predicar, capaz que no es... O sea, hay algunos que los llamó a ser levitas, a tocar música, otros que los llamó a predicar, otros que los llamó a predicar el evangelio, otros que los llamó a estar en el mercado y ser pastores de empresas. Otros que los llamó, siempre tiene que ver con el reino de Dios,
Pero cuanto más nosotros... ¿Cuándo te das cuenta que el diablo te está envenenando de a poquito? Cuando siempre estás en una rutina en donde no vas a ningún lado. Acá hay una hermana valiente que levantó la mano, pero la tenemos que levantar todos, ¿verdad? Yo el primero. ¿No? Una rutina en donde no vamos a ningún lado. Círculos, como los israelitas 40 años en el desierto. Círculos, vagando en sus mentes. ¿Por qué? Porque no estamos caminando el camino. Y tenemos que caminar el camino. La gran pregunta es, ¿cómo lo hago? Esa sería la pregunta que yo tendría si hubiera escuchado todo esto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Y hay una manera de entender lo que Dios quiere para mí o no? Más allá de un propósito general corporativo que tenemos como iglesia. ¿Es posible que Dios me quiera mostrar con quién me tengo que casar? Para los jóvenes. ¿Con quién tengo que hacer un negocio? ¿A dónde tengo que doblar? O sea, sería bueno que nos levantáramos. A ver, desafío para ustedes, para mañana. Mañana lunes. Cuando te levantes y ores, si es que orás, si no orás, igual pedirle a Dios esto solamente. Señor, mostrame hoy exactamente cada movimiento que tengo que hacer. Si tengo que doblar a la derecha o a la izquierda. Si tengo que decir A o B. Si tengo que hablarle a tal persona o a tal otra persona. Si tengo que callarme la boca o decir algo. Buen desafío para todos nosotros. Para mí el primero. Porque yo no lo hago. ¿Ah? Pero Dios me está hablando de esto últimamente. Podría ser que Dios estuviera interesado en gobernar cada movimiento desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque mientras dormimos ya los gobierna. Pero ¿qué pasa cuando estamos despiertos? ¿Por qué digo que cuando dormimos ya nos gobierna? Y porque vos estás durmiendo y no le estás pidiendo a tu corazón, latí, por favor, latí, no te mueras, ¿no? O no le estás pidiendo a tu estómago, digerí, por favor, esta comida que me acabo de comer, que es bastante grande, y que no la vomites, ¿no? O sea, Dios hace todo eso. Ahora, alguno dirá, no, es el aparato, no sé si se llama el parasimpático, no sé, las funciones neurológicas vegetativas, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que yo hago cuando estoy despierto? ¿Dios gobierna realmente? Cuando yo digo, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿qué estoy diciendo en realidad? ¿Estoy diciendo, acompáñame en lo que yo quiero hacer y bendecí mi camino? ¿O estoy diciendo, Señor, quiero caminar tu camino para que tu unción se manifieste verdaderamente? Algunos tienen suerte, y Dios les ha dado algunos eventos muy desagradables que los han metido en el camino. Son eventos que ojalá los pudiéramos evitar, pero no los evitamos ¿por qué? Porque Dios primero nos susurra, después nos grita y después nos tira un ladrillazo. ¿No? Porque no va a dejar que nos perdamos. Y cuando digo nos perdamos, estoy diciendo del camino que Él quiere que caminemos. Entonces nos vuelve a meter en el camino ¿cómo? Y a través de un alambre de púa, no te fuiste tanto para acá, pum, alambre de púa y volviste al camino. Un perro que vino, un león rugiente vino, te comió una pierna, pero saliste corriendo para el otro lado, ¿no? O sea, tenemos suerte. Pero ¿se podría hacer esto sin sufrir? Claro que se podría. Es verdad que hay un sufrimiento que es de Dios y que Dios lo tiene preparado. Pero yo te digo, hay mucho sufrimiento que nosotros nos autoinfligimos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Tengamos eso en la cabeza. ¿Nos victimizamos? Claro que sí que nos victimizamos. Nos victimizamos por eso y no entendemos, o sea, el pueblo de Israel se victimizaba todo el tiempo. Venían las serpientes venenosas, los mordían y decían, el enemigo nos quiere matar, pero era culpa de ellos, era una cosa autoinfligida. O sea, ¿por qué Dios mandó serpientes que los picaran? ¿Por qué?
porque hicieron todo lo que Dios les decía que no hicieran. Y eso no es necesariamente pecado en forma, pecado grueso como lo conocemos. Estas son cosas, son pequeñas digresiones en el camino. Y Dios nos quiere meter en el camino. Entonces, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y acá vamos a terminar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Imposible saberlo sin la llenura del Espíritu Santo. Así que Efesios 5, versículo 17, nos lo dice bien claramente. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Él dice, el que no es entendido en cuál es la voluntad de Dios es insensato. Es necio, no tiene sensatez. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y la llenura del Espíritu, quiero decirte, no es la llenura de un gas. El Espíritu Santo no es un gas. Decía que está al lado tuyo, el Espíritu Santo no es un gas. No es algo que te va llenando, ¿no? Y uy, te llenaste como si fuera de Coca-Cola del Espíritu Santo. No, no es así. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona de Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu no quiere decir que vos te llenaste de una sustancia efervescente, ¿no? Y que ahora podés gritar y caerte y saltar. No es eso. La llenura del Espíritu es el control de Dios, el control del Espíritu de Dios. Es que en tu corazón, en el templo de tu corazón, Dios tiene que tener el asiento del piloto y vos tenés que tener el asiento del copiloto. Vos tenés que caminar el camino de Dios. Por eso no lo podés caminar solo, porque vos no sabés cuál es. Solamente Dios sabe cuál es. Por eso es imposible conocer la voluntad de Dios si no estás lleno del Espíritu. O sea, si no sos controlado por el Espíritu. Por eso, para ser controlado por el Espíritu, hay también un método. ¿Sabes cuál es el método? Alguno dirá, bueno, tengo que orar. No es orar. Bueno, tengo que caminar el camino. Bueno, pero si no sabes cuál es el camino, ¿cómo lo vas a caminar? ¿Cuál es? ¿Cuál es el método para ser lleno del Espíritu Santo? Para ser controlado por el Espíritu Santo. Es matar las obras de la carne en nosotros. Hacer morir las obras de la carne. Porque el asunto con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es apagable. Decía que está al lado tuyo, el Espíritu Santo es apagable. No sé si eso es una palabra, pero puede ser apagado. Pablo lo dijo, no apaguéis al Espíritu. Puede ser apagado. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo no toma su lugar, es apagado. Deja de hablar. ¿Cuándo crece el Espíritu? Cuando matamos las obras de la carne. Ahí crece, ahí no sale por los poros. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Colosenses 3, versículo 5 lo dice. Haced morir pues lo terrenal. Digan conmigo lo terrenal. En nosotros, en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué son pasiones desordenadas? Enojos, contiendas, iras. Dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestras manos, cuidar las ventanas del alma, los ojos, la boca, los oídos. Pedirle a Dios que gobierne nuestros deseos, nuestra avaricia y que nos convierta en generosos, en seres generosos. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Esto no es el Antiguo Testamento, esto es el Nuevo Testamento. O sea, uno dice, bueno, la ira de Dios viene sobre aquellos que son hijos de la desobediencia. Ojo con esto, porque vos podés ser un creyente, estar haciendo estas cosas y estar sufriendo la ira de Dios. ¿Nos hemos vuelto legalistas?, me preguntás. Y yo te contesto, el hacer la voluntad de Dios no es la escalera al cielo, pero sí es la clave para que te vaya bien acá en la vida en la tierra.
Hacer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con que Dios te abra las puertas del cielo. Eso se logra por gracia, por medio de la fe. Solamente creyendo en la obra de la cruz. Pero, si vos querés vivir una vida fructífera, significativa en la eternidad, y donde Dios esté contento con vos porque conquistaste ciudades y vivís en la tierra prometida, en esta vida y en la próxima, acordate de esto: hay que hacer morir las obras de la tarde. Y esto no es de la carne, perdón. Y esto no es para cualquiera, es para un remanente santo. Hoy hay mucho debate teológico sobre cosas, pero poco se habla del pecado personal. Y el pecado personal no es el pecado grueso. Estamos hablando de cosas chiquitas por las cuales Dios se pone enojado y el diablo nos alienta. Cosas chiquitas que el diablo pone en nuestra vida para que nos apartemos. Hoy tenemos que recibir el perdón, primera cosa. Vamos a pedirle perdón a Dios por no haber caminado su camino. Vamos a disponernos a caminar. Perdonen que he estado por todos lados y sé que solamente esto se puede recibir por revelación, en serio. O sea, fue un culto raro pero estamos hablando del sentido de la vida. Y sé que hay algunas cosas que a muchos les van a haber pegado en el corazón y que capaz que no las recibieron bien, pero son cosas que les quedaron y van a ser buenas. Son esos momentos de la gloria de Dios en donde decimos: wow, esto fue para mí, esto lo entendí. Y no te tenés que llevar, capaz que mañana no te acordás de nada de lo que dije hoy, porque yo sé que es difícil seguir todo esto, pero sé que hay algunas cosas que te van a haber quedado y que van a ser buenas para vos. Vamos a alabar al Señor y vamos a pedirle perdón. Todos acá no los voy a guiar en el pedido de perdón, pero sí cada uno puede cerrar los ojos y pedirle perdón a Dios por no haber caminado su camino y pedirle al Señor que a partir de acá nos llene de unción, porque vamos a estar caminando su camino, no por la búsqueda, sino que la búsqueda va a ser un plus, pero vamos a estar de base caminando su camino.